Muy bien, comencemos. Muy bien, comencemos. Bienvenidos hoy a la videoconferencia, la segunda que tenemos en esta asignatura. Vamos a hacer ahorita una plática correspondiente a todos los aspectos que tenemos que revisar en la unidad 4. Como saben, en la unidad 4 voy a compartir la pantalla. Como saben, en la unidad 4 de lo que es nuestra asignatura, permítanme un momento. Nos toca ver la temática sobre el lenguaje científico y los sistemas de referencia. Entonces vamos a hablar ahorita en la presentación sobre estos aspectos que nosotros tenemos que revisar a lo largo de esta unidad. Bueno, el lenguaje científico, como ya hemos revisado a través de la comunicación, pues existen ciertos aspectos que nosotros debemos de cumplir. Ya sabemos que debemos de tener un emisor, un receptor, un mensaje y un código, que fue lo que revisamos incluso en la pasada videoconferencia, que son los elementos para establecer esta comunicación. Este mensaje, a través de la codificación, utiliza el lenguaje, ya sea a través de una comunicación oral o escrita. Esta codificación nos permite interpretar el mensaje que nosotros estamos enviando y con ello, el receptor puede entender el mensaje que le estamos transmitiendo. Esto es muy importante, sobre todo en la comunicación escrita, porque como veíamos previamente, nosotros al estar escribiendo estamos teniendo una relación asíncrona con las personas que nos están leyendo, de tal forma que es a través de las ideas principales que nosotros transcribimos en la comunicación escrita, en estos textos, que es como el receptor va a entender lo que nosotros queremos expresar. Ahora bien, platicamos también un poco sobre el lenguaje científico, cómo a través de este lenguaje que requiere de un tecnicismo particular, dependiendo de la disciplina de la que se trate, pues intenta transmitir este tipo de mensajes. Y el lenguaje científico, como incluso revisaremos a través de los libros que se encuentran en plataforma, pues tiene tres características importantes para que nosotros lo podamos describir. Por un lado, hay una introducción donde se informa de qué es lo que va a tratar. Y esto lo vemos muy típicamente en los ensayos. Esa introducción es como un pequeño esbozo que nos trata como que de resumir a grosso modo de qué va a tratar el documento sobre el cual nosotros vamos a leer, sobre todo en los textos científicos. Posteriormente tiene un desarrollo donde se van a exponer las diversas preguntas de investigación, los objetivos, el contenido y la hipótesis que se está buscando comprobar. ¿Sí? Es en este apartado, en el desarrollo, donde nosotros tenemos, digámoslo así, la principal parte de los argumentos con los cuales el autor pues intenta transmitirnos las ideas que él piensa sobre ese determinado tema sobre el cual está tratando el documento que estamos revisando. Y finalmente existe un apartado de conclusiones que viene siendo el cierre, donde se destacan las aportaciones principales que la investigación como tal nos estuvo vertiendo a lo largo de todas sus páginas que nosotros estuvimos consultando. Entonces, estos tres aspectos son los importantes en el momento que nosotros estamos leyendo alguna publicación en un lenguaje científico, y es importante identificarlos porque cada una nos transmite elementos de este mensaje que nosotros podemos interpretar y que nos van a facilitar el aprendizaje o la comprensión, ¿sí?, de la temática con la cual el autor trató de expresarnos a través de esta comunicación escrita que él estableció. Hay que recordar que el texto científico como tal tiene una serie de elementos que lo distinguen en particular con algunos otros tipos de documentos que nosotros podemos revisar. Tiene un título que por lo general describe a grosso modo la temática sobre la cual va a tratar el documento. Posteriormente, casi por debajo donde está este título, vienen los autores, es decir, las personas o la persona que escribió este documento. Se sigue posteriormente de un resumen o abstract,
En este resumen se hace una simplificación detallada sobre lo que a grosso modo trata el texto completo. Muchas veces esto es de capital importancia porque el resumen nos permite darnos un primer acercamiento sobre el texto que estamos consultando en un lenguaje científico y nos permite enterarnos si este texto nos va a servir o no. Si recuerdan, cuando les envié el documento del PQRST, pues uno de los aspectos importantes que nosotros debemos de hacer para utilizar este método en una lectura crítica de textos es leer prácticamente este resumen que nos aporta el documento científico. Posteriormente vienen las palabras clave. Estas palabras clave son, digámoslo así, una forma de indexar, ¿sí?, los textos científicos, porque estas palabras claves son las que los definen, y es a través de estas palabras claves que se indexan en las diversas bases de datos o bibliotecas digitales en donde se encuentran este tipo de documentos. Y estas palabras claves son las que permiten a los motores de búsqueda de estas bases de datos o bibliotecas digitales poder catalogarlos. Recordemos que estos motores de búsqueda son como el bibliotecario. En la biblioteca tradicional es el que se encarga de buscar el artículo, el documento que nosotros queremos, y es a través de estas palabras claves que se encuentra clasificado. Por ello la importancia de contar con estas palabras en los textos científicos. Posteriormente viene el aspecto de la introducción, del cual ya habíamos hablado. En los textos con un lenguaje científico y como tal utilizan este método científico, pues viene un apartado de material y métodos, que en este caso, como muchos de ellos incluyen una investigación experimental o cuasi experimental, es a través de estos materiales y métodos donde se describe cómo se llevó a cabo esta investigación, este apartado en la que es el lenguaje científico. Finalmente viene un apartado de resultados donde nos vierten en el documento pues todo lo que ellos obtuvieron a través de la aplicación del material y métodos de la investigación, para entonces pues bueno, exponernos qué fue lo que ellos encontraron. Y posteriormente tiene una discusión. La discusión no es más que una contrastación de los resultados con lo que ellos habían investigado, ¿sí?, en lo que es el marco teórico. Muchas veces en este tipo de textos de lenguaje científico, en la introducción, aparte de hacernos un resumen sobre lo que iba a tratar el documento, en la introducción se plantean aspectos del marco teórico. El marco teórico no son más que los textos que revisaron previamente para sustentar las teorías que le iban a dar el fundamento a este tipo de textos o documentos. Y es en esta discusión donde se hace una contrastación de los resultados que obtuvieron con este marco teórico que ellos previamente habían consultado para establecer su documento de investigación. Y finalmente, las referencias, que incluso es otro aspecto que vamos a revisar a través de la unidad 4. Las referencias no son más que los documentos o textos que ellos consultaron para poder establecer o realizar el documento actual que nos están exponiendo. Y finalmente, los apéndices son aquellos elementos extra que en determinado momento nosotros podemos consultar y que fueron parte de la investigación en este documento de tipo científico, como pueden ser los instrumentos de captura, ¿sí?, algunas imágenes que ellos utilizaron, fotografías o videos que generaron a lo largo o que requirieron en su momento para poder llevar a cabo esto, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un documento de este tipo. Acá está. Este es un documento, ¿sí?, un texto científico que encontramos en donde, bueno, ahorita que estamos de moda con lo que es COVID-19, hacen una revisión sistemática, es un metaanálisis sobre los aspectos clínicos de laboratorio y de imagen para, en este caso, pues el diagnóstico de este tipo de pacientes. Vean cómo tiene un título, tiene el apartado de los autores, que en este caso son varios los que contribuyeron. Posteriormente aquí abajo se ponen los cargos que ellos desempeñan, ¿sí?, cada uno de estos autores a lo largo de este documento, ¿sí? Vean cómo está posteriormente el resumen o abstract, donde se sintetiza cada uno de estos aspectos. Vean cómo incluye todos los elementos sobre los cuales se debe de establecer el documento, como es la introducción, material y métodos, resultados. Por acá anda la discusión y la conclusión. Y vean cómo pues ya en el desglose del documento encontramos todos esos aspectos. La introducción, que como les comentaba, son los aspectos donde nos hace referencia a de qué va a tratar y sobre todo aspectos del marco teórico en el cual se fundamentaron.
los objetivos, el material y métodos de cómo lo llevaron a cabo, ¿sí? Posteriormente tenemos el apartado de resultados, lo que ellos obtuvieron después de su investigación, ¿sí? Y incluso es aquí en este apartado de resultados donde se ponen muchas veces las gráficas, las tablas y demás elementos que ellos obtuvieron, ¿sí? Vemos posteriormente el apartado de la discusión, que es, como les decía, este momento de la contrastación en donde cada uno de los autores contrastan lo que ellos habían investigado previamente con lo que obtuvieron de su investigación, y pues de ahí sacan el apartado final, que son las conclusiones, que no es más que pues los aspectos destacados o las reflexiones finales que ellos hacen de todo el proceso de investigación que hicieron, aunado a la investigación previa que encuentran, ¿sí? Y pues bueno, algunos aspectos éticos y demás. Y aquí está el apartado de las referencias que les comentaba. Vean cómo van enlistadas, ¿sí? En el orden en las que fueron retomándolas a lo largo de la investigación, y obviamente establecidas en el sistema de referencia específico. Hay que recordar, y ahorita lo veremos posteriormente, cada revista de publicación científica establece el tipo de referencia bibliográfica que van a utilizar, que pueden ser múltiples, ¿no? Como veremos, aunque ustedes ya revisaron a lo largo de estos libros. Entonces, no hay un límite específico de referencias. Bueno, algunos textos científicos sí establecen a la hora de publicar un artículo cuál es el número mínimo, pero bueno, lo importante es contar con ellos, porque vaya, son el sustento o la base que a nosotros le dan legitimidad a todo lo que escribimos. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros podemos encontrar en este tipo de textos a través de un lenguaje científico, ¿ok? Muy bien. Posteriormente, pues bueno, lo que ustedes van a estar revisando a lo largo, ¿sí? De lo que es ¿cómo se llama? Esta unidad, pues bueno, vamos a comenzar a ver sobre los sistemas de referencia. Y la unidad les comentan tres principalmente, ¿sí? El sistema de referencia de Chicago, el MLA y el sistema APA. Casi por lo general el que más utilizamos y en que incluso es el que más le solicitamos en sus trabajos es el sistema APA, y por eso nos vamos a enfocar un poquito más en esta presentación a él. Pero es importante que ustedes reconozcan los aspectos de la referencia. Por lo general la referencia bibliográfica, ya sea de un libro, ya sea de un artículo, ya sea de una página web, un video, un periódico, los diversos elementos que nosotros consultamos para realizar nuestros trabajos, pues obviamente, como les decía, debemos de dar el crédito respectivo a toda la información que nosotros estamos consultando, ¿sí? Recuerden que lo ideal es recuperar la información de los textos que leemos, traducirlo con nuestras propias palabras y posteriormente colocarlo, ¿sí?, en el documento que nosotros estamos elaborando, ya sea una actividad de aprendizaje, foro o demás. Esto es importante porque esto elimina totalmente el plagio, ¿sí? El copiar y pegar un documento no es válido, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, a través de este sistema de referencias bibliográficas, pues le demos un sustento a la información que nosotros estamos consultando y la cual estamos en determinado momento exponiendo nuestro trabajo, ¿sale? Entonces, por eso es la importancia de este sistema de referencias, por eso es muy importante la bibliografía, ¿sí? Esto es diferente a lo que muchos terminan realizando, que es la famosa cibergrafía. Agarran y copian el link que consultaron y lo pegan. Esto no es una bibliografía, por eso es la importancia de la revisión que estamos haciendo sobre estos sistemas de referencia. Entonces, entrando ya a fondo, el sistema de referencia Chicago, pues bueno, nos maneja a través de los libros que ustedes van a consultar en plataforma diversos aspectos que nosotros necesitamos recuperar de la fuente que nosotros estamos consultando. Cuando se trata de un libro, ¿sí?, la forma de referenciar el libro que nosotros consultamos para realizar nuestra actividad es la siguiente, a través del sistema Chicago. Se coloca inicialmente lo que es el apellido, seguido de una coma y posteriormente el nombre del autor, ¿sí? Este se coloca en forma completa. Se coloca un punto posteriormente y se sigue con el título del libro, el cual se coloca en cursivas, seguido de un punto, y la ciudad, en este caso es la ciudad donde se edita el libro. Muchas veces esto lo encontramos en las primeras páginas del texto, o muchas veces lo pueden encontrar en la parte final del mismo, ¿ok? De seguido de la ciudad se colocan dos puntos, se coloca el nombre de la editorial y posteriormente la coma y el año de la edición.
Les voy a pedir a los que están ingresando que por favor le den clic al micrófono para cerrarlo, porque si no se va a comenzar a viciar y se va a escuchar el hueco, ¿vale? Muy bien, esto es la forma en la que nosotros podemos referenciar, esto lo estamos haciendo a mano, lo que es cuando nosotros consultamos un libro en el sistema Chicago. Cuando consultamos un texto o un título de artículo, como puede ser un artículo científico como el que veíamos previamente, la forma de referenciarlo es la siguiente: se coloca el nombre del autor, en este caso es el nombre, no va el apellido, seguido del punto, va el título del artículo que se coloca con entrecomillado, seguido de un punto, posteriormente viene el nombre de la revista que se coloca en cursivas, seguido del volumen, ya ven que la mayoría de las revistas tienen este volumen, seguido de una coma, el número de entrega, porque muchas veces se establece, puede ser 1, 2, 3 o 4, y entre paréntesis se coloca el año, seguido de 2 puntos y las páginas que se ocupan o que ocupa el artículo de la revista, que va a ser la página primera a la última, no se tienen que poner todas, se pone la primera página, seguido de un guión corto y la última página. Y pues bueno, cuando nosotros estamos referenciando una fuente de consulta que encontramos en la web, pues se hace de la siguiente forma: se coloca el apellido, seguido de la coma y el nombre del autor, posteriormente el punto, el título del libro o el texto que nosotros consultamos, seguido de un punto, la ciudad, la editorial, el año, el punto seguido después del día consultado, del mes de año y la URL. Les voy a pedir a los que van ingresando, Gabriel y Genaro, que cierren su micrófono, por favor, porque si no vamos a escuchar hueco de fondo y no vamos a poder continuar, ¿sí? Muy bien. Entonces estos son los aspectos que les pedimos a todos ustedes para nosotros poder referenciar en el sistema Chicago. Ahorita vamos a ver una forma práctica haciéndolo a través de la aplicación de Mendeley, pero bueno, eso lo veremos posteriormente. Esta es la forma de que lo conozcan y lo puedan realizar a mano, ¿ok? El otro sistema de referencia que se les comenta en los libros en plataforma es el sistema de referencia MLA. Este también pues maneja 3 aspectos importantes en la forma en la que ustedes pueden referenciar los documentos que consultan, ¿sí? Por un lado, cuando nosotros consultamos algún texto, el sistema MLA les pide colocar el apellido, la coma, seguido del nombre, posteriormente el título del libro, la ciudad, 2 puntos, se coloca la editorial, el año y el medio de la publicación, en este caso si es impreso o si es en la web. Posteriormente, si nosotros utilizamos algún artículo de consulta, colocamos el apellido seguido de la coma, el nombre, el título del artículo encomillado, el título de la revista y se pone el día mes abreviado, así como el año. Aquí ya no es como en el otro sistema que nada más colocábamos el año, como es en el caso de Chicago, sino aquí sí se pone el día, mes y año, ¿ok? Y posteriormente los 2 puntos y las páginas, y se coloca el medio de la publicación, que puede ser web o puede ser impreso, ¿sí? Y aquí lo podemos ver cuando consultamos un artículo en la página web, se coloca el apellido y el nombre del autor, seguido del título del artículo entrecomillado, posteriormente el nombre de la página web, el nombre de la institución a cargo en el caso de que exista. Ya ven que algunos documentos que consultamos pueden ser de algunas universidades, por eso es importante colocarlo. Posteriormente el día, mes y año de publicación, si es que existe y cuentan con él, y el medio de la publicación, ¿sí? Que puede ser web en este caso, y posteriormente la fecha en la que se visitó la página, que puede ser el día de hoy, el día de mañana, se coloca esa fecha y posteriormente la dirección de la página. Entonces vean cómo cada sistema tiene sus particularidades y es importante conocerlas, porque de esta forma nosotros vamos a ir referenciando cada uno de los documentos que consultamos para realizar nuestros trabajos, de tal forma que le damos el sustento base a toda esa información que nosotros estuvimos consultando, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar al sistema APA. Este lo vamos a desglosar un poquito más porque es incluso el que más les solicitamos a ustedes en cada uno de sus trabajos. Entonces, APA es un sistema que actualmente, si mal no recuerdo, está en su 6ª edición, creo que ya iba para la 7, nos ayuda a referenciar muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues casi todo, por lo general, cada uno de estos documentos que vamos a revisar ahorita en la forma de referenciarlos son los que nosotros utilizamos para elaborar nuestros trabajos. Cuando nosotros consultamos algún libro, ¿sí? La forma de referenciarlo en el sistema APA es el siguiente: se coloca primero el apellido y posteriormente el nombre
o los nombres, pero no completos. El apellido va completo y el nombre se coloca con las iniciales respectivas, ¿sí? Cuando son varios autores, se coloca después del punto el siguiente autor de esta forma. Se dice que cuando son más de 3 autores es cuando se agrega el prefijo et al. Bueno, después de colocar el nombre del autor, entrecomillado se coloca el año. En este caso es el año en el cual se publicó el libro o la edición respectiva del libro que ustedes consultaron, ¿sí? 2001, 2010, 2008, etc. Seguido de un punto se coloca el título del libro, posteriormente el punto y entrecomillado se coloca la edición. Un punto y después el lugar. En este caso la casa publicadora, ¿sí? Que en este caso puede ser Barcelona, México, etcétera, etcétera. Y esta es la forma de referenciarlo y aquí podemos ver el ejemplo. Villoro, L, 1999, el título del libro, Creer, Saber, Conocer, en el Distrito Federal, México, en la casa editora o publicadora Siglo XXI, ¿sí? Entonces es muy importante ver cómo podemos referenciar un libro a través de este sistema APA. Posteriormente nosotros muchas veces consultamos artículos, ¿no?, impresos que nosotros podemos referenciar también en nuestras fuentes para realizar nuestros trabajos. En este caso, cuando utilizamos una revista o publicación periódica, se coloca igual el apellido y el nombre con las iniciales únicamente, posteriormente el año entrecomillado, el título del artículo, ¿sí? Ojo, el título del artículo, no de la revista, posteriormente el título de la publicación, que en este caso es la revista, seguido de una coma con el número de la revista, el volumen, una coma y posteriormente las páginas, ¿sí? La página inicial y la página final con el guión que la separa. Y aquí podemos ver el ejemplo. Díaz Barriga A, del 2006. El título del artículo es El enfoque de las competencias en la educación, una alternativa o disfraz del cambio, en la revista de perfiles educativos, que es el número 13, volumen 7, de la página 26 a la 33. Entonces vean cómo nosotros podemos referenciar a través del sistema APA, pues algún artículo que nosotros tengamos de una revista en impreso que nosotros podamos haber tomado como una fuente de consulta, ¿sí? Y bueno, recordemos que estos artículos también los podemos encontrar en línea y en este caso el sistema cambia en cuanto a la parte final. Se coloca igual el apellido y el nombre en iniciales, el año, mes y día en el cual se consultó, el título del artículo, la sección o la columna si la hay y, este es el caso de un periódico, en este caso para los periódicos nosotros también podemos referenciarlas. La diferencia que había en cuanto a las revistas es que posterior a esto se pone recuperado, ¿sí? Y ahí ya va la fecha, recuperado la fecha y la dirección URL de nosotros recuperamos esta. En algunos casos nosotros tenemos que referenciar un artículo de periódico, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos que referenciar un artículo de periódico, la forma de hacerlo es colocando el apellido, los nombres, el año, mes y día, en este caso del título del artículo, el título del artículo, la sección o columna si es que la hay, y posteriormente el título del periódico, posteriormente la recuperación y la dirección web de nosotros o la dirección URL de nosotros lo recuperamos. Y aquí vemos el ejemplo. Loret de Mola C, del 27 de octubre del 2011, Los 7 cinismos de Salinas, sección opinión, columnas históricas del reportero en el Universal, y recuperado de esta URL. Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos referenciar también algunos artículos de periódico, ¿sí? Algunas otras noticias sin autor específico que nosotros incluso nos podemos encontrar y que también pueden ser textos de consulta, como incluso muchos de ustedes lo tuvieron utilizando ahora para realizar las actividades de lo que es la unidad 4. Se coloca el nombre de la entrada, la fecha de publicación, el título del periódico y la URL donde se recupera. Y aquí vemos el ejemplo. Cierran circuito del Zócalo capitalino desde hoy por grito, del 13 de septiembre del 2011 en el periódico Milenio, recuperado de la siguiente URL. Entonces vean cómo nosotros podemos referenciar todos los aspectos que podemos estar consultando en determinado momento para hacer nuestros trabajos. Y algunos se preguntarían, ¿y los videos de YouTube? Porque muchos de ustedes buscan videos de YouTube, claro, también se pueden referenciar en el sistema APA, ¿sí? Este es un ejemplo. Por lo general en los videos que nosotros recuperamos en línea se tiene que poner el título completo del video, ¿sí?
posteriormente en corchetes lo que es la leyenda archivo de video, seguido de un punto y posteriormente recuperado y la dirección URL de donde ustedes recuperaron el video. Y aquí vemos el ejemplo. Aristegui, Enrique Peña Nieto se destapa en medio de violencia, 2 de 2, archivo de video, recuperado de la siguiente URL que nosotros podemos ver. Entonces vean cómo el sistema APA es un elemento muy completo. Y aquí les estoy poniendo nada más las principales formas de referenciar los principales elementos que ustedes consultan, que son videos, noticias de periódicos, ¿sí? Artículos de revistas o libros, ¿ok? Pero se pueden referenciar incluso documentos de gobierno, ¿sí? Incluso tesis, publicaciones que al momento no han salido todavía a la web. O sea, es un sistema muy completo. Yo creo que entre hoy y mañana les envío el texto completo del sistema APA en su última versión para que les sirva de referencia, ¿ok? Ahora bien, esta es la forma de hacerlo a mano, ¿sí? Pero encontramos algunos otros elementos que nos pueden facilitar el colocar nuestras referencias en los diversos documentos que nosotros consultamos. Por ejemplo, tenemos esta aplicación de APA, ¿sí? Que es del Instituto Tecnológico Superior de la Ciudad de México, no, del ISTEM, ¿sí? En su biblioteca, cómo citar en formato APA, ¿sí? Incluso ustedes lo pueden buscar así en formato APA. Y aquí les pone si va a ser un libro, una revista, un periódico, una enciclopedia, alguna parte de artículo, capítulo de un libro o un artículo de la página web. Y lo único que van a hacer es, según el documento que ustedes quieran referenciar, le dan clic. Y pues es ir poniendo a mano los elementos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Título del libro. Y una vez que ustedes le ponen los elementos, nada más le ponen generar ficha y aquí está. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar, ¿sí? Quieren hacer un artículo de revista, igual los autores, la educación en México, ¿sí? El nombre de la revista, Educación Mexicana. No existe, pero lo estamos poniendo ahorita para que vean, ¿sí? El volumen 2, páginas de la 20 a la 25. Y automáticamente les genera la ficha. Y no es más que copiar y pegar, ¿sí? Y así por el estilo se pueden ir con un periódico, una enciclopedia, un libro, ¿sí? Un artículo de la página web. Entonces esta herramienta les puede servir, ¿sí? Para que ustedes puedan generarla en el formato APA. Ahora bien, hay otra forma de hacerlo a través de Word. Word por defecto, déjenme mover este apartado, tiene un apartado de referencias en el banner superior y se despliega pues cada uno de los aspectos que ustedes les pueden ayudar a las referencias, ¿ok? En este apartado de referenciar citas, ustedes lo único que tienen que hacer es ir metiendo los elementos así como la aplicación que vimos ahorita de la página web, dependiendo del estilo que ustedes quieran elegir. Aquí ustedes pueden determinar el estilo que ustedes necesitan para referenciar, que puede ser APA en su sexta edición, Chicago, que es lo que habíamos revisado en su 15ª edición. Aquí hay otro que es Harvard, aquí está MLA. La única cuestión es seleccionar el que ustedes quieren y lo que tienen que hacer es darle clic a la bibliografía, ¿sí? Y les da el formato en el cual puede ir saliendo, ¿sí? La otra es citar. Si es eso, es como en la aplicación que veíamos en la web. Si es un libro, si es una revista, ¿sí? Si es un artículo de periódico, y lo único que tenemos que ir haciendo es metiendo los aspectos que nos piden.
Vamos a hacerlo como revista. Y ya les pone la citación, ¿sí? Y en este caso nada más tenemos que escoger, ¿sí?, el formato en que lo quieren y les pone la cita bibliográfica en este formato. No me acuerdo si lo cambio automáticamente en sistema APA. Vean cómo lo cambió en formato APA. Regresamos a Chicago o MLA. Recuerden que en Chicago y en MLA se pone el apellido y el nombre, y aquí si va el nombre completo. Vean cómo en APA es el apellido y el nombre nada más la inicial. Entonces esta es la forma en la que ustedes pueden ir cambiando conforme al sistema de referencia que les pidan, ¿sale? Esto es haciéndolo a través de obviamente el sistema de referencias que se encuentra en Word. La otra es, no sé si ustedes han visto anteriormente lo que es la aplicación de Mendeley. Mendeley, déjenme compartírselos. Vamos a verlo desde la página. Mendeley es una biblioteca digital. Es una biblioteca que nos permite, ¿sí?, ¿cómo se llama? Guardar nuestros documentos. Es una biblioteca digital. Es una, ¿cómo se llama? Una red social que nació así como Spotify. Ya ven que ustedes pueden guardar su música y demás. Entonces lo que hace Mendeley es guardar los artículos que ustedes van consultando. Entonces no necesitan más que crear una cuenta, ¿sí?, que pueden utilizar su ID de Google, Facebook y demás. Y una vez que generan la cuenta van a tener dos opciones: la versión en la web, para que al lugar donde ustedes vayan puedan utilizarla y acceder a sus documentos, o la versión de escritorio, que es la que ustedes están viendo aquí en pantalla, que les estoy compartiendo. Y esta versión lo que les va a permitir es ir guardando los documentos. Tiene una serie de herramientas. Que es el Web Import se instala en el navegador y es a través de ahí que ustedes pueden importar el artículo, o pueden guardarlo en su USB y posteriormente descargarlo, ¿sí?, en lo que es esta biblioteca digital que es Mendeley. Y pues bueno, se van desglosando cada uno de los artículos que ustedes, ¿cómo se llama?, van a tener guardados en la biblioteca digital. La ventaja de Mendeley es que va sacando cada uno de los metadatos con los cuales cada uno de estos textos se van clasificando. Los metadatos son más que nada el nombre del autor, el título del artículo, la revista, el volumen, etcétera, etcétera. Son elementos que sirven para clasificar, ¿sí?, en lo que es la biblioteca los documentos, y así pueda obtener las referencias Mendeley. Bueno, tiene otra herramienta que es el Mendeley Cite para Microsoft Word. Entonces ese elemento lo encontramos aquí. Una vez que ustedes lo descargan y lo colocan en lo que es el banner de referencias de Word, pueden utilizarlo. Y lo único que va a hacer este elemento, ¿sí?, es que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, hacer alguna citación tomando en cuenta los documentos que tienen en esta biblioteca. Le dan clic. Dejemos que abra. Y lo que va a hacer es referenciar. Aquí me saca una serie de resúmenes de los artículos que yo tengo guardado en mi biblioteca. Entonces no tengo más que darle clic y pongo insertar la citación. La va a insertar justo en donde yo tenga el cursor y lo va a insertar conforme al tipo de citación o estilo que yo pida, ¿sí? La cita es muy diferente a la referencia. La cita es aquel punto que ponemos en el texto que habla sobre de dónde obtuvimos esta información, ¿sí? Entonces nada más tienen que ir cambiándola al sistema que ustedes quieran. Vean cómo va cambiando. En Chicago
y vean cómo se cambia. Y si lo que queremos es colocar la referencia, solo tenemos que insertar la bibliografía permítanme tantito. Y vean cómo la pone en el estilo de Chicago. La puedo cambiar no sé por qué no me está haciendo el cambio. Pero les va cambiando la bibliografía, ¿sí? Entonces es un elemento que ustedes pueden utilizar para hacer estos cambios, ¿sí? Vamos a utilizar otra. Esta es una citación. Nosotros queremos cambiar y vean cómo va cambiando aquí dependiendo el sistema que nosotros queramos, ¿sí? Ok, aquí en Seller Annotation ustedes pueden ponerle algún otro tipo de sistema y aquí les va dando las opciones y no tienen más que incluirla y la cambia y automáticamente ustedes ya en los diversos estilos de citación ya va a aparecer esta que ustedes fueron adicionando. Entonces es una forma de utilizar nuestras herramientas en los documentos de Word, ¿sí? Utilizando Mendeley para que nosotros podamos citar y colocar estas referencias. Recordemos que las referencias siempre van a ir al final, ¿sí? De lo que es nuestro documento. Nunca van al inicio, ¿sí? Nunca van al final de cada apartado de los textos. Lo único que sí podemos ir colocando en el texto son estas citas, que es el aspecto que nosotros vemos aquí, acorde al formato que nos están pidiendo. Y estas citas lo único que hacen es referencia a el apartado, el párrafo que nosotros estamos colocando en nuestro trabajo, de donde fue recuperada la información, ¿ok? Pero normalmente estas referencias bibliográficas van siempre al final de los documentos que nosotros utilizamos. Entonces recuerden, nunca se colocan ni al principio ni van intercaladas en el texto, porque es un error frecuente que luego encontramos, pero es a través de estas herramientas, es a través de esto que hemos revisado, en la forma en la que nosotros podemos ir, ¿cómo se llama?, elaborando las referencias bibliográficas que necesitamos. Entonces recuerden, la importancia de las referencias bibliográficas es que le dan sustento a nuestro trabajo, nos hacen ver las fuentes de consulta y algo muy importante, recuerden que una fuente de consulta debe de tener validez, ¿sí? Entonces por lo general, para realizar sus trabajos les pedimos que utilicen fuentes de consulta confiables, que son páginas de universidad, que son páginas de gobierno, de institutos internacionales como la OMS, la OPS, etcétera, ¿sí? Somos muy dados a buscar en Wikipedia, Rincón del Vago, tareas monografías.com, buenas tareas, etcétera. Estos no son sitios confiables para consultar información. Wikipedia es una enciclopedia abierta, cualquiera puede llegar y modificarla, puede ser un punto de referencia inicial, pero jamás va a ser un punto o una fuente confiable de información.
aunque llegan y le pongan información con la bibliografía y demás, como es abierta, no tiene el sustento para ser una fuente confiable. Y ya no hablemos de Rincón del Vago, tareas, monografías.com, buenas tareas, etcétera, ¿sí? Ustedes a un nivel de licenciatura tienen que buscar fuentes confiables de información, ¿sí? Se pueden utilizar notas periodísticas, sí, de periódicos confiables, se pueden utilizar referencias de video, sí, también de fuentes confiables, lo van a ir viendo conforme a ello, pero es muy importante ese aspecto, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos estas fuentes confiables, pues bueno, es importante hacer la referencia de donde nosotros consultamos, ¿ok? Entonces, esos son aspectos importantes, ¿ok? Y pues bueno, haciendo una recapitulación de lo que van a tener que hacer hasta ahorita de la unidad 4, recuerden que en cada unidad les colocamos el plan de trabajo, ¿sí? Nada más tienen que entrar y checar qué es lo que le estamos pidiendo. En este plan de trabajo lo que yo hago es ponerles aspectos de qué es el objetivo o el propósito que buscamos con esta unidad, cuál es el temario que se va a revisar y cuáles son las actividades que ustedes tienen que realizar. Les pongo una fecha tentativa de entrega, aunque ya saben que pueden entregar sus trabajos de forma extemporánea. Lo importante es que lo hagan antes del cierre final de la asignatura, porque entonces se cierra plataforma y ya no va a haber forma de subirlos. Pero lo ideal es que ustedes vayan a tiempo en la realización de sus actividades, que no se retrasen en ellas, ¿ok? Entonces les pongo un esbozo de lo que en general se les está pidiendo. Y pues bueno, recordándoles que cualquier situación pueden encontrarme en el mensajero, en el foro de dudas, ¿sí? Recuerden que cada una de las unidades cuenta con un foro de dudas respectivo, al cual ustedes pueden acceder y pues bueno, ir virtiendo las dudas que tengan al respecto. Posteriormente les recuerdo los libros que ustedes deben de leer, son los contenidos que les van a dar el sustento base sobre lo que vamos a ver a lo largo, ¿sí?, de esta unidad. Y pues bueno, los apartados de tarea, la experiencia del aprendizaje, que en este caso recuerden que hay que realizar un ensayo sobre la pirámide se encuentra el Metro Pino Suárez, donde nosotros justificamos la importancia de su conservación. Recuerden, posteriormente está la escala de evaluación. Aquí ustedes pueden encontrar los criterios sobre los cuales van a ser evaluados. Posteriormente en el foro, acuérdense que tenemos que poner, ¿sí?, aspectos importantes de este ensayo para la referenciación bibliográfica y la crítica por parte de sus compañeros. Recuerden que también en este documento, en el ensayo, ustedes tienen que referenciar acorde al sistema para que se les pidió. Y obviamente también la escala de evaluación, en donde ustedes pueden ir revisando los elementos que se les van a calificar en el foro, ¿ok? Entonces estos son los aspectos importantes que nosotros vamos a ver a lo largo de la unidad 4. Recuerden que está también ya abierto un foro en el apartado donde ustedes entran aquí a lo que es ¿cómo se llama?, la videoconferencia. Hay un foro, hay un chat, ¿sí? En el mismo, ¿sí?, en el apartado de trabajo colaborativo, ustedes lo van a encontrar aquí, donde ustedes pueden ir poniendo pues algunas dudas que tengan, ¿sí?, adicionalmente a lo que estamos revisando. Recuerden por favor no abrir tópicos extra, tienen que responder exactamente en el tópico donde yo lo estoy abriendo, ¿sí?, para que ustedes puedan ir vertiendo algunas situaciones que se puedan ir respondiendo, ya sea todos en trabajo colaborativo o podamos irlos respondiendo todos en conjunto, ¿sí? Entonces son aspectos que nosotros podemos ir revisando. Encontramos también aquí en el mensajero, recuerden que trato de contestarlos dentro de las primeras 24 horas, pueden hacerlo o incluso escribirme al correo y bueno, tratar de ir resolviendo las dudas que tengan al respecto. Bueno, esto es lo principal que yo les traía en esta videoconferencia. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar hablando al respecto, lo pueden hacer, estamos ahorita abiertos a sus preguntas. Si alguien quiere levantar la manita, recuerden que está el aspecto de levantar la manita para que le demos la palabra. Buenas tardes, doctor. Bueno, no sé, es la primera vez que entro a las videoconferencias. Por ahí le mandé un mensaje de estados en internet. No había podido conectarme. Uh-huh. Mi primera duda es si estas videoconferencias quedan grabadas y las podemos realizar posteriormente. Sí,
Incluso hubo un problema con la inicial, no quedó, había algún problema para su grabación. Ahorita ya estamos resolviendo eso, sí van a quedar grabadas para que puedan consultarlas posteriormente. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Ajá. Otra duda. La presentación que nos hizo favor de mostrarnos, ¿también queda en alguna carpeta del curso? ¿O solamente es revisando la grabación como la podemos, para revisarla tenemos que repasar la videoconferencia? Sí, generalmente queda en la videoconferencia, Gabriel. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar alguna situación, de sea de la unidad, de lo que llevamos hasta ahorita de la asignatura, alguna duda al respecto? Bueno, pues yo aprovecho. Por ahí estuve revisando las fechas. Creo que tenemos hasta julio, es el cierre de las actividades. Es una fecha tentativa, Gabriel. Entonces, he dado ahorita la oportunidad, porque algunos yo sé que trabajan, tienen algunas situaciones particulares por enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, no hay tanto problema, nada más que recuerden que el día que se cierre plataforma, pues ahí sí ya no va a haber forma de subirlas, ¿verdad? Y obviamente si las suben ya al último momento, pues bueno, no van a tener retroalimentación oportuna o oportunidad de corregir la actividad. Perfecto. Gracias. Ok. Josué, Clemente, Genaro, ¿alguna otra situación que quieran comentar? ¿No? Nada más como último comentario, profesor, yo creo que son muy importantes y valiosas las experiencias. Entonces, le agradezco mucho el esfuerzo y yo creo que, aunque algunos compañeros por diferentes circunstancias no han estado presentes, estoy seguro que les va a facilitar. Así es. Sí, la importancia de estas videoconferencias es tener un acercamiento hacia ustedes, irlos conociendo, que nos conozcan y sobre todo pues ir aclarando aspectos que ustedes puedan tener dudas. Muchas veces esas dudas no las transmiten a través del mensajero, el foro de dudas, y es cuando ven estas videoconferencias que se aclaran y pues bueno, pueden llevar a cabo sus actividades como tal. O incluso algunas dudas que surgen con los contenidos que han revisado las vierten en estas videoconferencias y pues bueno, es mucho más fácil aclarar estas. Creo que de mi parte estoy muy agradecido y bueno, espero que sigan las conferencias y también espero seguir. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta? Muy bien, Josué, Genaro, bueno, por el chat dicen que no. No sé los demás. ¿Tuvieran alguna otra situación que comentar? Clemente, no sé si aún anda por ahí Clemente. ¿No? Josué me dijo ya que no. Genaro que no. Sigil, bueno, es el usuario que veo aquí. Bueno, solo les recuerdo que, bueno, es importante que concluyan cada una de las actividades que estamos realizando. Es muy importante que traten de ir planificando sus tiempos. ¿Sí? Yo sé que algunos trabajan con esta situación de la pandemia, pero luego es difícil, ¿no? Ponerse al corriente, ¿no? Muchos de ustedes están nada más buscando, pues bueno, ir saliendo adelante poco a poco, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, si no existe alguna otra situación o duda al respecto, pudiéramos dar por terminado esta videoconferencia. Muy bien, entonces, bueno, si no hay más que tratar, les agradezco que se hayan conectado, que hayan puesto la atención a los aspectos que les comenté en la misma y pues bueno, les estaría mandando mensaje de la próxima videoconferencia, ¿sí? En donde estaríamos ya abordando partes importantes hacia el final. Entonces, si ya no existe nada, que es lo que estoy viendo hasta ahorita en el chat,
pues bueno, creo que quedó claro y bueno, no existen dudas al respecto. Entonces no me queda más que agradecerles el que hayan estado presentes en esta y pues bueno, invitarlos para que estén al pendientes. Por lo general estas videoconferencias las vamos a estar realizando en este horario los viernes para que bueno, vayan apartando su tiempo respectivo. Si hubiera algún cambio les avisaría por correo y bueno, les agradezco mucho la atención y el que hayan estado aquí presentes. Muy bien, pues si no hay nada más, que tengan buena tarde todos y nos vemos la próxima videoconferencia y obviamente nos vemos todo el tiempo a través de plataforma y en el mensajero. Hasta luego. Hasta luego, Gabriel.